Desde la búsqueda, entonces, vamos a ver problemas de búsqueda. ¿Ok? Para empezar, entonces, después del video que vimos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar explicando. Bienvenido. Un problema de búsqueda en inteligencia artificial es aquel donde un agente debe encontrar una secuencia de acciones que lo lleve desde un estado inicial hasta un estado objetivo. Los componentes clave son, el estado inicial, las acciones posibles, la función de transición, el test de objetivo y el costo de camino. Las búsquedas se clasifican en dos grandes categorías. Las búsquedas no informadas, también llamadas ciegas, no tienen información adicional sobre los estados más allá de la definición del problema. Ejemplos incluyen BFS, DFS y una Forecast. Las búsquedas informadas utilizan heurísticas, que son estimaciones del costo hasta el objetivo, para guiar la búsqueda de manera más eficiente. Ejemplos son Greedy y Estrella. BFS o búsqueda en anchura explora todos los nodos en el nivel actual antes de pasar al siguiente nivel. Usa una cola F y FO. Es completa y óptima, encontrando siempre el camino más corto. Sin embargo, su complejidad espacial es O debe a la D, lo que significa que usa mucha memoria. DFS o búsqueda en profundidad explora tan profundo como sea posible antes de retroceder. Usa una pila LIFO. No es completa ni óptima, pero su ventaja es que usa mucha menos memoria que BFS, con complejidad espacial O dB por M. La búsqueda de costo uniforme expande el nodo con el menor costo acumulado desde la raíz. Usa una cola de prioridad. Es completa y óptima para costos no negativos, siendo una generalización de BFS cuando los costos no son uniformes. IDFS combina lo mejor de BFS y DFS. Realiza búsquedas en profundidad con límites crecientes, primero profundidad 0, luego 1, luego 2, y así sucesivamente. Es completa y óptima como BFS, pero usa poca memoria como DFS. La búsqueda voraz o greedy expande el nodo que parece estar más cerca del objetivo según la función heurística HDN. Solo considera la heurística, ignorando el costo acumulado. Es rápida pero no es completa ni óptima, pudiendo caer en bucles. A estrella es el algoritmo de búsqueda informada más importante. Combina el costo acumulado GDN y la heurística HDN en la fórmula FDN igual a GDN más HDN. Es completo y óptimo si la heurística es admisible, es decir, si nunca sobreestima el costo real. Una heurística es admisible si nunca sobreestima el costo real para alcanzar el objetivo. Por ejemplo, en un mapa, la distancia en línea recta es admisible porque nunca es mayor que la distancia real por carretera. A estrella es óptimo solo con heurísticas admisibles. En resumen, BFS es óptimo pero usa mucha memoria. DFS usa poca memoria pero no es óptimo. Y una Forecast es óptimo para costos variables. IDFS combina las ventajas de BFS y DFS. Greedy es rápido pero no óptimo. Y a estrella es el mejor algoritmo informado, siendo completo y óptimo con heurísticas admisibles. La elección depende del problema específico y los recursos disponibles. Bueno, entonces vemos dentro de la explicación, ¿ok?, los diferentes tipos de búsquedas que vamos a ir viendo. En esta clase nos vamos a concentrar en los algoritmos de búsqueda no informadas como BFS, DFS, costo uniforme, y no vamos a ver greedy ni a estrella, porque corresponden a búsquedas informadas. Entonces vamos a concentrarnos en esta búsqueda no informada. ¿Okay? Buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es resolución de problemas mediante búsqueda. Para entender eso, hay que conceptualizar dentro de la inteligencia artificial lo que significa problemas de búsqueda o directamente lo que significa búsqueda. Así como su nombre lo dice, el término de búsqueda es buscar las soluciones a diferentes problemas. Existen varios enfoques que se pueden usar para la búsqueda o resolución de problemas.
Generalmente esto tiene que ver con estructuras de tipo árbol o estructuras de tipo grafo. Y se estructuran así. Para entender eso, dentro de la inteligencia artificial, existen dos grandes grupos. Por un lado están los grupos no informados o búsquedas a ciegas, o los grupos informados. Entonces, la estrategia de búsqueda utiliza un agente para encontrar la solución a un problema que podemos dividirlos en dos grupos, los grupos informados y los grupos no informados. Eso es lo que corresponde. Para entender eso, vamos a ver este gráfico. Este es un laberinto y lo que tiene que hacer un agente o un robot es ingresar aquí en esta dirección y ir buscando la salida. Entonces, esta es la entrada. El agente o robot, mediante un algoritmo, va a ser capaz de encontrar la salida. Así, de esta forma, existen muchos elementos. Por ejemplo, esto se usa mucho con el tema de recorrer ciudades. Entonces, por ejemplo, el Google Maps podría utilizar un algoritmo de búsqueda de este tipo. Los más fáciles son los de búsqueda ciega, que no tienen informaciones adicionales, y los términos de búsquedas que tienen información son los métodos más optimizados. Como así también hay algoritmos como el famoso algoritmo de Dijkstra, que es básicamente el creador del lenguaje Pascal, o que también tuvo que ver con el ADA en algún momento. Este señor desarrolló su algoritmo que se llama algoritmo de Dijkstra. También existen otros algoritmos, que es el TSP, Traveling Salesman Problem, que es el problema del agente viajante o del agente de comercio, y todos se relacionan para encontrar la salida o en problemas de optimizaciones. Así como existen algoritmos de búsqueda que no son completos y otros que son completos. Generalmente, la mayoría de los algoritmos de búsqueda, los que se denominan de fuerza bruta, hacen todo el recorrido del árbol, y eso tarda mucho tiempo y usa muchos recursos, porque toda esta información se carga en una estructura tipo árbol, como ven aquí. Entonces, mientras más grande se haga este laberinto, entonces el árbol de búsqueda va a ser evidentemente mucho más complejo y más largo, y eso también implica utilización de memoria y de tiempos de computacional. Para lograr esto se utiliza un algoritmo que se denomina backtracking, y backtracking significa ir para atrás. Les voy a orientar para que podamos entender. Vamos a suponer que esta estructura de este laberinto podamos llevarlo aquí a una estructura tipo árbol o grafo, y lo que hacemos es recorrer cada una de las ramas de estos árboles de diferentes maneras. Y esa recorrida del árbol, entonces llegamos hasta este nivel, pero si aquí no está la salida, tenemos que regresar hasta este punto, por ejemplo. Y si no encontramos la salida, debemos regresar a este punto y a este punto y aquí de vuelta para tomar el otro camino. Entonces nos vamos hasta en profundidad, hasta la profundidad mayor que podamos tener, hasta el nivel mayor, y luego regresamos. Entonces requerimos también no solamente del hecho de que podamos traspasar esta estructura en árboles, sino también, además de la estrategia propiamente dicha de búsqueda que vamos a utilizar, se requiere además de algoritmos que se llaman algoritmos de backtracking, que nos sirven para, estando en este punto, volver a regresar hacia puntos anteriores para continuar el recorrido. Entonces, se necesita algoritmos de backtracking también que apoyen
a las búsquedas. En clases pasadas dijimos que un robot o algún agente en inteligencia artificial se llama agente inteligente. Entonces ese agente que tiene cierta inteligencia es quien va a poder recorrer este árbol. Existen otras estrategias mucho más simples, que también es recorriendo el árbol de forma recursiva. Entonces nos ahorramos el backtracking, pero básicamente un algoritmo recursivo es como si fuera un algoritmo de backtracking. Y lo que podemos hacer, pues en el caso del recorrido de estos, si tuviéramos que recorrer en alguna posición, siempre es una posición hacia arriba, una posición hacia abajo, hacia la izquierda o la derecha. Esas son las 4 posibilidades que tenemos para recorrer. Aparte de eso, tenemos las limitaciones por si tenemos barreras, que en este caso no me puedo ir a la derecha, o en este otro no me puedo ir a la izquierda, o estando aquí en este punto no me puedo ir hacia abajo, o no me puedo ir a la derecha, digo hacia arriba. Entonces, teniendo eso en cuenta, también las restricciones en cuanto al movimiento que tenemos. Y cuando no podamos, cuando tomamos un camino, sea cual fuere el camino, y encontramos una barrera, entonces tenemos que aplicar el backtracking para regresar hasta un punto anterior. Y así funciona esto. Dentro de las búsquedas no informadas, que es lo que vamos a ver acá, entonces tenemos algunos ejemplos que enseguida vamos a ver. Entonces, para resolver problemas mediante búsqueda, hace falta que se definan los siguientes. Cada uno de estos se define un estado inicial, primer estado en el que se encuentra el agente. Si esto fuera este punto, entonces este sería nuestro estado inicial. Y luego nos movemos aquí. Luego actualizamos nuestro estado inicial cuando nos colocamos aquí de vuelta. Y así vamos generando nuevos estados. También existe una función sucesor que es generada a partir de ese estado inicial. Tenemos el test del objetivo, que es determinar si los estados son objetivos, es decir, si conduce a la solución. Porque hay veces que en algunos problemas no existe solución. Entonces, si tarda mucho el algoritmo y no encuentra una solución, tenemos de cuajo, tenemos dos opciones. Uno, recorrer todo el árbol, y cuando recorrimos todo el árbol nos damos cuenta que ya no hay solución. O otras, tomar algunas referencias que cuando estamos en algún nivel y no encontramos la solución, directamente decir que no tiene solución. Otro es el costo del camino, cuánto toma llegar a la solución. Y en esto se centran la mayoría de los programas o algoritmos de optimización, como es el TCP, como les dije, y otros algoritmos que lo que hacen es buscar una salida en la dirección más corta entre un punto, entre una ciudad A y una ciudad B, ver cuál es la alternativa más corta o el camino más óptimo. También hay otros algoritmos, hay varios algoritmos, y cada día existen más versiones y gente que hace sus papers definiendo diferentes tipos de algoritmos, ya sean que sean dentro del TCP o dentro de otros que se denominan, por ejemplo, poda del árbol, o otros mecanismos que se utilizan, o otros tipos de algoritmos. Entre ellos también están la colonia o enjambres de animales, por ejemplo, la colonia de hormigas, la que se utiliza mucho. Y generalmente lo que se hace es simular el camino que toman las hormigas. Y ustedes, por ejemplo, le ponen un obstáculo a las hormigas en su recorrido. Y de por sí ellas van a encontrar otra solución para tomar caminos alternativos. Hasta, evidentemente, su objetivo, que es conseguir el alimento. Entonces, siempre se habla de un costo, y este costo está asociado al costo del camino, que es lo que tardaría de llegar a un punto
hasta otro, especialmente si se van a llegar a las soluciones. Entonces, las búsquedas tienen estos 4 puntos, que es su estado inicial, función sucesor, test de objetivo y costo del camino. A nosotros, que nos interesa básicamente, de momento, manejar los algoritmos de búsquedas a ciegas o no informadas, que son los algoritmos más fáciles de poder interpretar. Entre ellos, los más conocidos son primero en anchura y primero en profundidad. Esos son los más básicos que se utilizan. A partir de ahí, también existen variantes de estos o un mix o una mezcla de varios. Entonces, existen diferentes tipos de búsqueda no informadas. Entre ellos tenemos el que mencionamos primero en anchura y primero en profundidad. Y existen otras que son en profundidad limitada, entre otras. A continuación vamos a ver cuáles son esas y cómo funcionan. El término que significa que todas ellas no tienen información adicional acerca de los estados más allá de lo que se proporciona la definición del problema. Todo lo que ellas pueden hacer es las que son búsquedas no informadas, por supuesto, que es la que vamos a trabajar. Todos los algoritmos de búsqueda no informada generan sucesores y distingue entre un estado objetivo de lo que no lo es. Eso es lo que hace este tipo de algoritmo. Distinguir entre un estado objetivo y uno que no lo es. Generar sucesores. Entonces, el término significa que ellas no tienen información adicional acerca de los estados más allá de lo que proporciona la definición del problema. Bueno, entonces ya sabemos que nos vamos a centrar en la búsqueda no informada. De este grupo de búsquedas no informadas, que son 6, se detallan a continuación. Primero tenemos la búsqueda primero en anchura. Luego tenemos, evidentemente, búsqueda primero en profundidad. Luego tenemos una delimitación, que es búsqueda primero en profundidad con profundidad limitada. Tenemos uno que se llama costo uniforme, otro que se llama búsqueda en profundidad limitada y otro que se llama búsqueda bidireccional. A grandes rasgos, la búsqueda primero en anchura, así como pueden imaginarse entonces, como dice búsqueda en anchura, entonces lo que hace es recorrer el árbol nivel por nivel. Entonces aquí lo que vamos a priorizar es recorrer todas las que están en el mismo nivel. Las que son primero en profundidad, evidentemente como se ve acá en el gráfico, vamos a irnos en una dirección hasta su máxima jerarquía o su máximo nivel. Entonces, en una búsqueda primero en anchura, recorren todos los que están en el mismo nivel, y los que están primero en profundidad van hasta la profundidad del mismo del árbol. Entonces, les muestro acá con esta línea. Entonces, primero va a recorrer toda esta, luego va a recorrer toda esta, y si hay más en otros niveles, va a ir recorriendo. Entonces, va recorriendo nivel por nivel. En cambio, en esta otra, la búsqueda primero en profundidad, entra en un nivel, dentro de esa misma línea va a segundo nivel, así sucesivamente lo hace backtracking,
y va hasta otro nivel, hasta su máxima profundidad. La búsqueda primero en profundidad, con profundidad limitada, entonces recorre de la misma forma que recorre primero en profundidad, pero lo que hace es delimitar el nivel que estamos bajando. Imagínense que esta profundidad sea bastante larga. Imagínense una profundidad de 10 niveles o 20 o 30. Entonces, de común acuerdo podemos decir que cuando llega al nivel 30, entonces ahí le ponemos la limitación para que no vuelva a bajar a otros niveles como 50, 60, 70, y decimos que por ese camino no tiene ya solución y va a buscar otra alternativa. Entonces, eso es lo que es búsqueda primero en profundidad con profundidad limitada. Entonces, delimitamos y decimos, si ya estamos recorriendo muchos niveles y aquí no hay la solución, entonces, de común acuerdo, entonces tomamos que hasta este nivel me bajo. Ahora lo que voy a hacer es buscar otra solución, porque aquí, por este lugar, no estoy encontrando la solución. Sería, por ejemplo, que les digo nomás un ejemplo, como sería, por ejemplo, si fuera yo un empresario y estoy vendiendo un cierto tipo de producto y tengo muchos intentos por vender ese mismo producto, y a lo largo del tiempo, a lo largo de 6 meses, un año, ese producto que estoy ofreciendo no sale en el mercado. Entonces, ya no me vale empecinarme tratando de vender un producto que no tiene salida. Entonces lo que tengo que hacer es buscar otra alternativa y buscar otro producto por el cual yo, empresario, pueda salir al mercado. Entonces toma otra alternativa. Eso es búsqueda primero en profundidad con profundidad limitada. La búsqueda de costo uniforme, como dice su nombre, se usa generalmente en los algoritmos de optimización, y acá lo que hacemos es colocarles a todos los nodos básicamente el mismo costo para que podamos encontrar el camino más óptimo. Luego tenemos la búsqueda en profundidad limitada. Como aquí ya vemos la búsqueda en anchura, entonces esta también es muy parecida a este primero, a esta otra, que tiene sus delimitaciones con la profundidad misma que tiene. Entonces esta búsqueda primero en profundidad con profundidad limitada es muy parecida a esta búsqueda en profundidad limitada. Y por último tenemos la búsqueda bidireccional, donde se mezclan esta primero en anchura con esta otra en profundidad. Entonces se llegan por dos caminos diferentes. Sería más o menos como entrar al laberinto por la entrada y por la salida. Entonces busca las soluciones por dos vías diferentes. Bueno, ahora vamos a entrar en detalle cada uno de estos. Entonces la búsqueda primero en anchura es una estrategia sencilla en la que se expande primero el nodo raíz. A continuación se expanden todos los sucesores del nodo raíz, después sucesores, etc. En general se expanden todos los nodos a una profundidad del árbol de búsqueda antes de expandir cualquier otro nodo de nivel, del próximo nivel. Bueno, entonces aquí tenemos que fijarnos en el gráfico cómo va a ser su recorrido el primero en anchura. Empezamos en este nodo, luego bajamos de nivel, vamos en la misma línea de jerarquía. Al terminar esa línea de jerarquía, bajamos a otro y vamos a todos los que están en el mismo nivel de jerarquía, y luego de vuelta bajamos y recorremos todos los que tienen el mismo nivel de jerarquía. Esta es la búsqueda primero en anchura. Entonces estamos creciendo en anchura.
La de costo uniforme dice, la búsqueda primero en anchura es óptima cuando todos los costos son iguales, porque siempre expande el nodo no expandido más superficial. Con una extensión sencilla podemos encontrar el algoritmo que es óptimo en cualquier función de costo. Una vez de expandir el nodo a más superficial, la búsqueda de costo uniforme expande el nodo n con el camino del costo más pequeño. Notemos que si todos los costos son iguales, es idéntico a una búsqueda primero en anchura. Entonces ya vimos lo que es primero en anchura. Si pusiéramos todos los costos iguales dentro del árbol, entonces nos encontraríamos con una búsqueda primero en anchura. Y lo que se hace sencillamente en una búsqueda uniforme, a cada nodo se le agrega un costo. Imagínense que si fuera, por ejemplo, en un software de simulaciones de recorrido de un vehículo a ciertos lugares dentro de ciertas zonas urbanas, entonces le asignaríamos a esos nodos entonces valores de costo menores. ¿Por qué? Porque el recorrido por ahí es mucho más fácil. Y a los lugares que estén alejados de la ciudad y que el camino sea diferente, entonces le asignaremos otros pesos o otros valores a cada nodo. Entonces tenemos aquí diferentes costos que están asociados a cada nodo. Si alguno de los nodos es más fácil, por decirlo así, tener alguna estrategia, entonces el valor de llegar a ese nodo es un valor menor. Y por en cambio, para otros que son más difíciles, podemos decir que tienen mayor costo. Y podemos entonces asignar a estos nodos pesos mayores. Por ejemplo, eso es lo que pasa básicamente con los algoritmos de recorrido de Google Maps o otros sistemas que básicamente asignan costos a cada una de las rutas. Entonces, tienen costos mayores las zonas que está el tránsito más pesado y tienen costos menores los que tienen el tránsito más fluido. Entonces, más o menos es eso. Después tenemos la búsqueda en profundidad limitada y si se puede aliviar el problema de árboles ilimitados, que es la mayoría de los casos, aplicando búsqueda primero en profundidad con límite de profundidad L determinado. Es decir, los nodos en profundidad L se tratan como si no tuvieran sucesores. El límite de profundidad resuelve el problema del camino infinito. Lamentablemente también introduce una fuente adicional de incompletitud si escogemos L menor que D, es decir, el objetivo está fuera del límite de profundidad. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es limitar el recorrido de la profundidad y por supuesto también se pueden introducir errores si justo da la casualidad que la salida de ese laberinto está por el camino que no terminamos de recorrer. Entonces puede también suceder eso. Después tenemos la búsqueda primero en profundidad con profundidad iterativa y lo que se hace es pequeñas subiteraciones para encontrar la salida. Dice, la búsqueda con profundidad iterativa o búsqueda primero en profundidad con profundidad iterativa es una estrategia general usada a menudo en combinación con la búsqueda primero en profundidad, la cual se cuenta con el mejor límite de profundidad. Esto se hace aumentando gradualmente el límite. Primero 0, después 1, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que encontremos el objetivo. Esto ocurre cuando el límite de profundidad alcanza de profundidad del nodo objetivo. Puede darse el caso también que nosotros podamos decir, en este punto marcamos el límite de profundidad, pero a partir de ahí queremos recorrer dos caminos más abajo. Entonces podemos hacer búsquedas iterativas para buscar otras
soluciones. Es otra posibilidad que tenemos. Dentro de los límites, por supuesto, que nosotros también tenemos que definir. La búsqueda bidireccional, como su nombre dice, podemos empezar a buscar soluciones de diferentes puntos, ya sea desde la entrada misma o desde la salida. Entonces, cuando no encontremos, sería como si fuera que tengamos dos personas, dos agentes, uno ingresa por la salida del laberinto y otra persona ingresa por la entrada al laberinto. En el punto donde se encuentran, si es que se encuentran evidentemente, entonces se encuentra la solución. Y si la idea de búsqueda bidireccional es ejecutar dos búsquedas simultáneas, una hacia adelante desde el estado inicial y otra hacia atrás desde el estado objetivo o estado final, parando cuando las dos búsquedas se encuentren en el centro. Les voy a mostrar una serie de herramientas que también voy a compartir después. En la plataforma, okay. Es básicamente unas explicaciones de los algoritmos y también de cómo se hace el recorrido en este caso de un ejemplo de un laberinto. Bienvenido. Hoy aprenderemos cómo resolver laberintos usando algoritmos de búsqueda. Un laberinto es una estructura con caminos y paredes, donde debemos encontrar la ruta desde un punto de inicio hasta una salida. Los laberintos se representan comúnmente como matrices o grids. Cada celda puede ser un camino transitable, una pared infranqueable, el punto de inicio marcado con S, o la salida marcada con E. Imaginamos un agente que se mueve por el laberinto. En cada posición, el agente puede moverse en 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda o derecha, siempre que no haya una pared. Cada posición en el laberinto se convierte en un nodo de un árbol de búsqueda. Las conexiones entre nodos representan los movimientos posibles. Resolver el laberinto es encontrar un camino en este árbol desde la raíz hasta el nodo objetivo. BFS explora el laberinto nivel por nivel. Desde el inicio, visita todas las celdas adyacentes, luego las adyacentes a esas, y así sucesivamente. BFS garantiza encontrar el camino más corto en términos de número de movimientos. DFS explora el laberinto siguiendo un camino hasta el final antes de retroceder. Es como si el agente eligiera una dirección y la siguiera hasta encontrar una pared o la salida, luego retrocede y prueba otra dirección. BFS usa una cola FIFO, primero en entrar, primero en salir. DFS usa una pila LIFO, último en entrar, primero en salir. Esta diferencia determina el orden de exploración del laberinto. Es crucial marcar las celdas visitadas para evitar ciclos infinitos. Sin esto, el agente podría moverse de A a B, luego de B a A, y repetir indefinidamente. Usamos un conjunto de visitados para prevenir esto. Ahora veremos una demostración práctica. Tenemos un laberinto de 5 por 5 celdas. El agente comienza en la esquina superior izquierda y debe llegar a la esquina inferior derecha. Comencemos. Iniciamos BFS. Agregamos la posición inicial 0,0 a la cola. Marcamos como visitada. Desde 0,0 exploramos derecha hacia 1,0. Agregamos a la cola. Desde 1,0 exploramos abajo hacia 1,1. Agregamos a la cola. Desde 1,1 exploramos abajo hacia 1,2. Agregamos a la cola. Desde 1,2 exploramos derecha hacia 2,2. Agregamos a la cola. Desde 1,2 exploramos izquierda hacia 0,2. Agregamos a la cola. Desde 2,2 exploramos derecha hacia 3,2. Agregamos a la cola. Desde 0,2 exploramos abajo hacia 0,3. Agregamos a la cola. Desde 3,2 exploramos derecha hacia 4,2. Agregamos a la cola. Desde 0,3 exploramos abajo hacia 0,4. Agregamos a la cola. Desde 4,2 exploramos arriba hacia 4,1. Agregamos a la cola.
Desde 0,4 exploramos derecha hacia 1,4. Agregamos a la cola. Desde 4,1 exploramos arriba hacia 4,0. Agregamos a la cola. Desde 1,4 exploramos derecha hacia 2,4. Agregamos a la cola. Desde 4,0 exploramos izquierda hacia 3,0. Agregamos a la cola. Desde 2,4 exploramos derecha hacia 3,4. Agregamos a la cola. Desde 3,4 exploramos derecha hacia 4,4. Agregamos a la cola. Encontramos la salida. El camino es 0,0, 1,0, 1,1, 1,2, 0,2, 0,3, 0,4, 1,4, 2,4, 3,4, 4,4. BFS encontró el camino más corto. Ok. Ahora voy a mostrarle otro. Este es búsqueda en anchura. Okay. Bienvenido. Hoy vamos a aprender sobre el algoritmo de búsqueda en anchura, también conocido como BFS o Breadth First Search en inglés. ¿Qué es BFS? Es un algoritmo fundamental en ciencias de la computación que se utiliza para recorrer o buscar elementos en estructuras de datos como árboles y grafos. La característica principal de BFS es que explora todos los nodos en el nivel actual antes de pasar al siguiente nivel. Imagina las ondas en el agua cuando tiras una piedra, se expanden de forma concéntrica, nivel por nivel. Piensa en BFS como si estuvieras explorando un edificio piso por piso. Primero visitas todas las habitaciones del primer piso, luego bajas al segundo piso y visitas todas esas habitaciones, y así sucesivamente. Nunca bajas al tercer piso sin haber completado el segundo. BFS utiliza una estructura de datos llamada cola, o queue en inglés. Una cola funciona bajo el principio F y FO, primero en entrar, primero en salir. F y FO significa que el primer elemento que se agrega a la cola es el primero en ser removido. Es como una fila en el supermercado, la primera persona que llega es la primera en ser atendida. La cola tiene dos operaciones principales, enqueue o encolar, que agrega un elemento al final de la cola. Y dequeue o desencolar, que remove el elemento del frente de la cola. El algoritmo comienza inicializando la cola con el nodo raíz. También creamos un conjunto de nodos visitados para evitar visitar el mismo nodo múltiples veces. Luego, entramos en un bucle que continúa mientras la cola no esté vacía. Si la cola está vacía, significa que hemos explorado todos los nodos alcanzables. En cada iteración, extraemos el primer nodo de la cola. Este es el nodo que vamos a procesar en este paso del algoritmo. Verificamos si el nodo actual es el objetivo que estamos buscando. Si lo es, hemos terminado y retornamos verdadero o el camino encontrado. Si no es el objetivo, marcamos el nodo como visitado. Esto es crucial para evitar ciclos infinitos en grafos y para no procesar el mismo nodo múltiples veces. Finalmente, agregamos todos los hijos no visitados del nodo actual a la cola. Estos serán procesados en las siguientes iteraciones, después de todos los nodos del nivel actual. Hablemos de complejidad. La complejidad temporal de BFS es O de V más E, donde V es el número de vértices o nodos, y E es el número de aristas o conexiones. En el peor caso, visitamos cada nodo y cada arista una vez. La complejidad espacial es O de V, porque en el peor caso, la cola puede contener todos los nodos de un nivel completo del árbol o grafo. Las ventajas de BFS son, primero, siempre encuentra el camino más corto en términos de número de aristas en grafos no ponderados. Segundo, es completo, siempre encontrará una solución si existe. Tercero, es óptimo para encontrar la distancia mínima. Las desventajas son, primero, requiere más memoria que DFS, especialmente en árboles anchos. Segundo, puede ser lento en grafos muy grandes. Tercero, no es eficiente cuando la solución está profunda en el árbol. Comparémoslo con DFS o búsqueda en profundidad. DFS usa una pila y explora tan profundo como sea posible antes de retroceder.
BFS usa una cola y explora nivel por nivel. DFS usa menos memoria, pero BFS encuentra el camino más corto. Las aplicaciones prácticas son muchas. En sistemas de navegación GPS, BFS se usa para encontrar la ruta más corta entre dos ubicaciones, contando el número de intersecciones. En redes sociales como Facebook o LinkedIn, BFS se usa para encontrar conexiones entre personas. Por ejemplo, encontrar amigos de amigos, o el grado de separación entre dos usuarios. Los motores de búsqueda como Google usan BFS en sus web crawlers para indexar páginas web. Comienzan desde páginas conocidas y siguen todos los enlaces nivel por nivel. Ahora que entendemos la teoría, vamos a ver una demostración práctica. Buscaremos el número 7 en este árbol de 3 niveles. Comencemos el recorrido. Iniciamos el algoritmo. Agregamos el nodo raíz, que es el 1, a la cola. La cola ahora contiene 1. Verificamos si la cola tiene elementos. Sí, tiene el nodo 1. Entramos al bucle. Extraemos el primer nodo de la cola. Es el nodo 1. Lo marcamos como visitado. Verificamos, es el nodo 1 igual a 7. No, no es nuestro objetivo. Agregamos el hijo izquierdo del nodo 1 a la cola. Es el nodo 2. Cola, 2. Agregamos el hijo derecho del nodo 1 a la cola. Es el nodo 3. Cola, 2, 3. La cola no está vacía. Tiene los nodos 2 y 3. Continuamos con la siguiente iteración. Extraemos el primer nodo de la cola. Es el nodo 2, recordemos FIFO, primero en entrar, primero en salir. Es el nodo 2 igual a 7. No continuamos buscando. Agregamos el hijo izquierdo del nodo 2. Es el nodo 4. Cola, 3, 4. Agregamos el hijo derecho del nodo 2. Es el nodo 5. Cola, 3, 4, 5. La cola tiene 3 elementos, 3, 4 y 5. Continuamos. Extraemos el nodo 3 de la cola. Hemos terminado el nivel 1, ahora estamos en el nivel 2. ¿Es el nodo 3 igual a 7? No. Pero sus hijos incluyen el 7, así que estamos cerca. Agregamos el hijo izquierdo del nodo 3. Es el nodo 6. Cola, 4, 5, 6. Agregamos el hijo derecho del nodo 3. Es el nodo 7, nuestro objetivo. Cola, 4, 5, 6, 7. La cola tiene 4 elementos. Recordemos que BFS debe procesar nivel por nivel, así que aún debemos revisar 4, 5 y 6 antes de llegar al 7. Extraemos el nodo 4. Es una hoja, no tiene hijos. ¿Es 4 igual a 7? No. El nodo 4 no tiene hijos que agregar. La cola aún tiene elementos, 5, 6 y 7. Extraemos el nodo 5. También es una hoja. ¿Es 5 igual a 7? No continuamos. Quedan 2 elementos en la cola, 6 y 7. Extraemos el nodo 6. Estamos muy cerca. Solo queda el 7 en la cola. ¿Es 6 igual a 7? No. Pero el siguiente nodo es el 7. Última iteración. La cola solo tiene el nodo 7. Extraemos el nodo 7 de la cola. Encontrado. El nodo 7 es igual a 7. Hemos completado la búsqueda en anchura exitosamente. El camino es 137. Ok. Ahora vamos a ver el ejemplo de recorrido de búsqueda en profundidad. Bienvenido.
Hoy vamos a aprender sobre el algoritmo de búsqueda en profundidad, también conocido como DFS o Depth First Search en inglés. ¿Qué es DFS? Es un algoritmo fundamental que recorre árboles y grafos explorando tan profundo como sea posible a lo largo de cada rama antes de retroceder. La característica principal de DFS es que explora en profundidad primero. Imagina que estás en un laberinto, DFS sigue un camino hasta el final antes de probar otro camino. Piensa en DFS como si estuvieras explorando una cueva. Entras por un túnel y lo sigues hasta el final. Si llegas a un callejón sin salida, retrocedes y pruebas otro túnel. Esto se llama backtracking o vuelta atrás. DFS utiliza una estructura de datos llamada pila, o stack en inglés. Una pila funciona bajo el principio LIFO, último en entrar, primero en salir. LIFO significa que el último elemento que se agrega a la pila es el primero en ser removido. Es como una pila de platos, el último plato que apilas es el primero que tomas. La pila tiene dos operaciones principales, push o apilar, que agrega un elemento en la parte superior. Y pop o desapilar, que remove el elemento de la parte superior. El algoritmo comienza inicializando la pila con el nodo raíz. También creamos un conjunto de nodos visitados para evitar visitar el mismo nodo múltiples veces. Luego, entramos en un bucle que continúa mientras la pila no esté vacía. Si la pila está vacía, significa que hemos explorado todos los nodos alcanzables. En cada iteración, extraemos el nodo de la parte superior de la pila. Este es el nodo que vamos a procesar en este paso del algoritmo. Verificamos si el nodo actual es el objetivo que estamos buscando. Si lo es, hemos terminado y retornamos verdadero o el camino encontrado. Si no es el objetivo, marcamos el nodo como visitado. Esto es crucial para evitar ciclos infinitos en grafos y para no procesar el mismo nodo múltiples veces. Finalmente, agregamos los hijos del nodo actual a la pila. Importante, en DFS iterativo, agregamos primero el hijo derecho y luego el izquierdo, para que el izquierdo se procese primero debido a LIFO. Un concepto clave en DFS es el backtracking o vuelta atrás. Cuando llegamos a un nodo hoja o a un callejón sin salida, retrocedemos al nodo anterior y exploramos otra rama. Esto es automático gracias a la pila. La complejidad temporal de DFS es O de V más E, donde V es el número de vértices o nodos, y E es el número de aristas. En el peor caso, visitamos cada nodo y cada arista una vez. La complejidad espacial es O de V, porque en el peor caso, la pila puede contener todos los nodos en un camino desde la raíz hasta la hoja más profunda. Las ventajas de DFS son, primero, usa menos memoria que BFS en árboles profundos. Segundo, es más fácil de implementar recursivamente. Tercero, es útil para detectar ciclos en grafos. Las desventajas son, primero, no garantiza encontrar el camino más corto. Segundo, puede quedarse atrapado en ramas muy profundas. Tercero, puede no terminar en grafos infinitos sin verificación de visitados. Comparémoslo con BFS. BFS usa una cola y explora nivel por nivel, encontrando el camino más corto. DFS usa una pila y explora en profundidad, usando menos memoria pero sin garantizar optimalidad. Existen tres tipos principales de recorrido DFS en árboles: preorden, donde visitas el nodo antes que sus hijos. Inorden, donde visitas el nodo entre sus hijos. Y postorden, donde visitas el nodo después de sus hijos. En resolución de laberintos, DFS es ideal porque sigue un camino hasta el final. Si llegas a un callejón sin salida, retrocedes y pruebas otro camino. Es exactamente cómo funciona DFS. En ordenamiento topológico, DFS se usa para ordenar tareas con dependencias. Por ejemplo, en sistemas de build, donde algunos archivos deben compilarse antes que otros. Para encontrar componentes conexos en grafos, DFS explora todos los nodos alcanzables desde un punto de inicio. Todos los nodos visitados forman un componente conexo. Ahora que entendemos la teoría, vamos a ver una demostración práctica. Buscaremos el número 7 en este árbol de 3 niveles usando DFS.
Comencemos el recorrido. Iniciamos el algoritmo DFS. Agregamos el nodo raíz, que es el 1, a la pila. La pila ahora contiene 1. Verificamos si la pila tiene elementos. Sí, tiene el nodo 1. Entramos al bucle. Extraemos el nodo de la parte superior de la pila. Es el nodo 1. Lo marcamos como visitado. Verificamos, es el nodo 1 igual a 7. No, no es nuestro objetivo. Agregamos el hijo derecho del nodo 1 a la pila. Es el nodo 3. Pila, 3. Agregamos el hijo izquierdo del nodo 1 a la pila. Es el nodo 2. Pila, 3, 2. Recordemos el IFO, el 2 saldrá primero. La pila no está vacía. Tiene los nodos 3 y 2. Continuamos con la siguiente iteración. Extraemos el nodo de la parte superior. Es el nodo 2, recordemos el IFO, último en entrar, primero en salir. Es el nodo 2 igual a 7. No continuamos buscando en profundidad. Agregamos el hijo derecho del nodo 2. Es el nodo 5. Pila, 3, 5. Agregamos el hijo izquierdo del nodo 2. Es el nodo 4. Pila, 3, 5, 4, el 4 saldrá primero. La pila tiene 3 elementos, 3, 5 y 4. Continuamos en profundidad. Extraemos el nodo 4 de la pila. Estamos explorando en profundidad la rama izquierda. ¿Es el nodo 4 igual a 7? No. El nodo 4 es una hoja, no tiene hijos. El nodo 4 no tiene hijos. Hacemos backtracking, retrocedemos automáticamente porque la pila nos lleva al siguiente nodo. La pila aún tiene elementos, 3 y 5. Extraemos el nodo 5. Hemos terminado la rama del nodo 4, ahora exploramos el nodo 5. ¿Es 5 igual a 7? No. El nodo 5 también es una hoja. El nodo 5 no tiene hijos. Hacemos backtracking nuevamente. Hemos completado toda la rama izquierda del árbol. La pila ahora solo tiene el nodo 3. Es hora de explorar la rama derecha del árbol. Extraemos el nodo 3. Hemos hecho backtrack hasta la raíz y ahora exploramos la rama derecha. ¿Es el nodo 3 igual a 7? No. Pero sus hijos incluyen el 7, así que estamos cerca. Agregamos el hijo derecho del nodo 3. Es el nodo 7, nuestro objetivo. Pila, 7. Agregamos el hijo izquierdo del nodo 3. Es el nodo 6. Pila, 7, 6, el 6 saldrá primero. La pila tiene dos elementos, 7 y 6. Continuamos. Extraemos el nodo 6. Aún no llegamos al 7, pero estamos muy cerca. ¿Es 6 igual a 7? No. El nodo 6 es una hoja. El nodo 6 no tiene hijos. Hacemos backtracking. Solo queda el nodo 7 en la pila. Última iteración. La pila solo tiene el nodo 7. Extraemos el nodo 7 de la pila. Encontrado. El nodo 7 es igual a 7. Hemos completado la búsqueda en profundidad exitosamente. El camino recorrido fue 1, 2, 4, 5, 3, 6, 7. Bueno, ok, entonces ahí vimos esos ejemplos y esto va a estar, o ya está en la plataforma. Okay. Entonces, tienen eso, okay. Tienen la parte del laberinto, los dos sistemas de búsqueda. Okay. Eso acompaña básicamente el material que tienen aquí. Bueno, eso es todo y muchas gracias.